diferencia de la tenencia no hay como que un límite de ciertos años. Y aparte está lo de pues, la reducción en el presupuesto a la Fiscalía General, que cuando la tuvo el gobierno buscó por aumentar y ahora que es autónoma, pues ni siquiera le da lo mismo que ejerció este año. Sí, apenas estamos viendo todo el desglose presupuestal para ver la justificación detrás de cada uno de estos rubros. Vemos ahí con alguna preocupación que se aumenten las contribuciones que el Estado estaría cobrando. Hay que ver por qué, porque si bien es cierto el Estado está diciendo cada rato que tiene pues un quiebre en sus finanzas, pues medidas recaudatorias solo por el hecho de recaudar más sin una justificación adecuada no es correcto. En todo caso, algunas contribuciones que realmente estén directamente etiquetadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como este famoso impuesto verde del cual nos enteramos de repente, bueno, si ese impuesto verde realmente se le estaría cobrando a los desarrolladores y estaría aplicándose correctamente a temas para controlar la calidad del aire y el flujo vehicular, pues entonces tendríamos ahí una buena justificación para que los ciudadanos estemos tranquilos y conformes de que esas contribuciones que el Estado está recibiendo se están realmente aplicando en temas que a nosotros nos interesan. Eso es lo que, de hecho, es lo que nos vamos a concentrar. Todos los temas que sean de impacto directo a las economías de las familias de Nuevo León tienen que ir muy bien justificadas y no pueden ser simplemente ocurrencias o caprichos de parte del gobierno. Esperamos y confiamos que así no sea. Si sí lo es, eso es lo primero que hacemos la mano en la Comisión de Presupuesto para tratar de ¿No es incongruente que por un lado el gobierno del Estado dice que tiene menos déficit, que ya tiene menos deudas, menos problemas financieros, y por el otro lado está pidiendo 100.000 millones, es decir, casi 30, 40.000 millones más de lo que reveló al inicio de la administración, y que ahora sí diga que no tiene recursos? No tiene recursos de libre disposición. Ahorita lo que hemos estado viendo es que el déficit ha ido disminuyendo, precisamente porque gran parte del presupuesto en estos 3 años se ha aplicado para el pago de deuda. Sin embargo, todos los municipios y todos los estados, si están lo suficientemente bien calificados, pueden contratar deuda, precisamente la ley lo permite, pero esa deuda está ocupada. Y yo tengo entendido, y eso nos lo dijo el secretario de Finanzas en las 2 reuniones que tuvimos con él, y lo volvió a decir el día de ayer, que esa deuda está topada precisamente en el techo que la propia ley establece en cuanto a la posibilidad financiera para contratar esa deuda aquí en el Estado. Entonces, no quiere decir que se vaya a dar enteramente hasta su totalidad, pero si se va a contratar es precisamente porque tanto la ley como la calificación financiera del Estado prevé que el Estado tiene la capacidad de adquirir esta deuda, sobre todo cuando es para obra productiva, con el largo plazo necesario para poder lograr una buena capacidad de pago. Recordemos que la ley de disciplina financiera ya no permite el endeudamiento al oeste. O sea, necesitamos poder tener la capacidad de pago, evidentemente para ser el caso que se nos otorgue, para poder contratar una deuda con unas sanas finanzas. Sobre el diputado, antes de decidir si apoyan este presupuesto como viene, ¿no estarían ustedes dispuestos a consultarlo con la gente de sus distritos, que son los que votaron por ustedes? Nosotros, de hecho, que terminarán pagando los platos rojos. Por supuesto, todos somos ciudadanos. O sea, no por ser diputado quiere decir que me retiraron el pasaporte y dejo de ser ciudadano. O sea, a mí también me pegan todas esas contribuciones. Y de hecho eso fue precisamente lo que recogimos al momento de hacer campaña, es decir, cuáles son realmente las áreas que a la gente les interesa, y esas son las áreas que nosotros queremos poner primero como prioridad, de que estén bien atendidas hasta donde alcance que se puedan atender como áreas prioritarias dentro del manejo presupuestal. No podemos nada más recibir este presupuesto, no hacer comentarios y no tomar en cuenta a la gente. Ahora, más allá de eso, también hay que ver mucho más allá de nuestros propios distritos, porque al final del día tenemos que hacerle justicia a todo el Estado. Pero sí, cada uno de los diputados, sobre todo los que ganamos una mayoría relativa, tenemos mayor responsabilidad de hacer que estos recursos sean etiquetados de alguna manera u otra para atender las necesidades que no solamente carecen a todo el Estado, sino también directamente a nosotros. Entonces, ¿lo consultarían con la gente? Pues más que una consulta, nosotros ya tenemos esa consulta, la levantamos desde la campaña. Podemos refrendar esa consulta con mucho gusto, nada más que por los tiempos yo creo que serían muchas ocasiones muchas de estas consultas en línea, pero al final del día son temas que nosotros ya levantamos. Nosotros no nos dedicamos nada más a tocar puerta por puerta, no es mi caso, y pedir el voto.
sino hacer las 3 preguntas que todo diputado debe poder hacer a sus ciudadanos. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas y cómo te puedo? Diputado, también en el presupuesto que la tenencia la están cargando a esta parte del refrendo, o sea, es decir, quita la tenencia pero no la refrendo y la molestia que legalizará. Es ahí donde ustedes podrían ejercer presión para que se eliminen o se limiten. Cualquiera de los dos casos debe de ser sí, muy cuidadoso en este impuesto, porque recordemos que toda la debacle financiera que se empezó a vivir en el Estado fue a partir de la disminución de la tenencia. No estoy diciendo que regresamos a la tenencia, no, pero el hablar por hablar en campaña y luego emprender esa acción que tuvo una repercusión financiera altísima para el Estado, sin tener una sustitución de dónde vamos a quitar los ciudadanos ese recurso con el cual contábamos antes. Es una decisión y una actuación un poco irresponsable. Entonces, el día de hoy vamos a ver si esta es realmente la medida que se debe tomar. Ahora, debemos de tomar en cuenta cómo funcionan otros países con economías un poco más avanzadas. El uso del autotransporte privado es el más caro, pero eso es porque a la par hay un muy buen sistema de transporte público. Entonces, si vamos a emprender acciones para encarecer el transporte privado, entonces esa recaudación debería estar directamente etiquetada para encarecer nuestro transporte público. De lo contrario, estamos haciendo que toda la ciudadanía sufre todo, y eso no es aceptable. Yo le quería preguntar, también en el presupuesto vienen, la Fiscalía General se está promoviendo unos sueldos de 175,000 pesos mensuales. ¿Cuál sería la postura de la bancada en estos sueldos que está violando la ley de numeraciones general? Bueno, el tema aquí es que ya entraremos luego en debate, si quieren, sobre nuestras opiniones sobre las leyes generales, porque muchas de ellas atentan en contra de la soberanía estatal y muchas en contra también de la autonomía municipal. Pero en este caso, en donde se cuenta con un presupuesto determinado para nuestros organismos autónomos, entre ellos la Fiscalía, pues estará también en el mejor entendimiento de quienes las operan, cómo aplican esos presupuestos. Si luego dicen que ese presupuesto no alcanza, no es suficiente, luego al final de cada ejercicio estamos solicitando partidas adicionales para cumplir obligaciones que ya se conocían, que se tenían desde antes, pues a lo mejor fajarse un poquito de cinturón, al menos en los primeros años no les sentaría mal para que alcanzaran todo el dinero. No estamos en contra de que haya buena remuneración si hay un buen trabajo de por medio, pero ese buen trabajo de por medio también incluye la administración entera de la organización que se está operando. Señor, pero por ejemplo, presupuestalmente se está planeando darle a la Fiscalía pues una cantidad sumamente inferior a la que ellos plantearon e incluso inferior a la que ejercieron este año. Y sin embargo ahora son 3 fiscalías autónomas las que están operando con ese presupuesto o que estarían operando con ese presupuesto. ¿No se está atentando contra la posibilidad de una fiscalía autónoma realmente al limitarle los recursos de esa manera? Por supuesto que sí. El limitar el manejo, limitar las fiscalías a través de presupuestos insuficientes hace que corramos peligro todos. Un inexacto o ineficiente ejercicio de la aplicación de justicia. Hay que ver realmente por qué se está disminuyendo ese presupuesto y a cambio de qué, o a costa de qué. La propia ley de disciplina financiera establece que para cada reasignación presupuestaria que se haga, bueno, el dinero tiene que salir de algún otro lado. Entonces, ¿a dónde se están destinando estos recursos? Si estos recursos se están destinando, por ejemplo, en programas para la prevención del delito, bueno, para el desarrollo del humano, para poder incentivar y desarrollar lo académico, lo investigativo, entonces digamos que es un esfuerzo que a la par está buscando no solamente prevenir lo reactivo, sino también, perdón, no solamente operar en lo reactivo, sino también en lo preventivo. A lo mejor se podría justificar, pero no podemos dejar desprotegidas a nuestras fiscalías tampoco. Y es algo que nosotros también lo queremos hacer como prioridad. ¿Por qué? Porque acabamos de vivir ese proceso en donde pasamos de las procuradurías a las fiscalías autónomas. Estamos todavía en pañales en ese tema y estamos comprometidos a que esto transite de una manera ordenada y que podamos tener éxito en nuestras fiscalías. Entonces no las podemos dejar desocupadas. Pero el caso es que ellos están solicitando más recursos para
sobre una infraestructura que tiene la Procuraduría, que ya tenía la Procuraduría, porque están pidiendo para periciales, para el sistema de investigación. ¿No se le hace que podrían derrochar mucho dinero al pedir más presupuesto, al que quieran más? De que existe esa posibilidad, no solamente en las fiscalías, sino en cualquier otra institución. El derroche no depende de la aplicación que se le quiera dar al presupuesto, sino más bien del manejo que se le dio al final del día. El chiste es también tenerlos bien medidos y bien checados, de que realmente todos esos sean proyectos que sean necesarios, justificados, bien revisados en todo momento. Haremos lo propio, analizando las cuentas públicas también de todos estos órganos para ver que los recursos públicos se estén aplicando de una manera adecuada. Pero no podemos tampoco dejar de arropar financieramente a nuestras instituciones de procuración de justicia si sabemos que la crisis de inseguridad en nuestro estado es una de las principales causas que aqueja al ciudadano. Entonces, ¿estarían ustedes de acuerdo o no si que los fiscales ganen más que el presidente electo? ¿Estarían de acuerdo? Que ganen más que el presidente electo. Yo creo que por un tema de congruencia no debería de ser así. En todo caso habría que analizar, porque también el tema de los salarios y la reducción de salarios de una manera tan, no quiero decir demagoga, pero sin fundamento, es peligroso, es muy peligroso. Déjenme aclararlo muy bien, es muy peligroso simplemente decir vamos a cortar los sueldos de los funcionarios. Si eso lo hacemos, o lo empezamos a hacer en las empresas privadas, los trabajadores empezarían inmediatamente a saltar y decir, oye, ¿por qué estás cortando mi sueldo si es con lo que yo me gano la vida? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, más que simplemente decir vamos a reducir todos los sueldos a la mitad, hay que hacer lo que ya se había hecho en Nuevo León y hacer un consejo que determine cuál debe de ser la remuneración justa para el funcionario público y no simplemente decirlo al aire, y hacerlo un proceso de consenso donde vamos a establecer parámetros de cumplimiento, parámetros de funciones y parámetros de desempeño para así poder determinar cuál es la cantidad justa que se debe pagar y no simplemente decir vamos a aumentar a la ICEBA o vamos a disminuir a la ICEBA, porque es muy peligroso. Son trabajadores al servicio del Estado, no lo digo por un servidor, lo digo realmente porque hay muchas personas que son trabajadores al servicio del Estado que sí dependen de su sueldo y que este tipo de decisiones afectan mucho a la economía de sus familias como la tuya, familias como la mía. Entonces debemos de ser cuidadosos también de que el Estado sea responsable al momento de remunerar a sus trabajadores y no simplemente hacer este tipo de cambios que afectan gravemente la economía y la estabilidad de su trabajo. Y ese trabajo al final del día es el desempeño de nuestro Estado, de la administración pública de nuestro Estado, simplemente porque los cambios o los aires políticos así lo determinan. Estas no son decisiones que se deben de tomar en lo político, sino en lo diputado, también preguntarle, pues se siguen dando por ahí los vaivenes y los cambios en materia electoral en la cuestión de acá de la elección en Monterrey, y ahora pues la sala regional dice que están obligados Morena, PES y PT a contender en coalición y con el mismo candidato. Y aparte pues el PRI está presentando por ahí una posible alianza con el Verde para la elección en Monterrey. ¿Cómo se ve todo esto ya de tanto cambio? Se sigue viendo muy mal. Creo que fue acertada la decisión de la sala regional, porque estamos hablando de una reposición del proceso electoral. La decisión que tomó el Tribunal Estatal Electoral no solamente fue desatinada, fue completamente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque se está permitiendo y aperturando a que esta elección contendieran de una manera distinta, con candidatos distintos. Entonces estaba realmente creando un proceso electoral nuevo. Y estamos ahorita acatando una resolución de la Sala Superior en donde dice que se tiene que reponer el proceso electoral que fue viciado de tantas irregularidades que no se pudo saber realmente cuál fue el resultado real. Entonces hay que reponer ese proceso electoral, hay que reponer el 1 de julio en Monterrey, no hacer una nueva elección. Esto no se trata de una nueva elección. Mutatis mutandis, ahí toda la proporción guardada, es como si fuera una reposición del proceso judicial decretado por una autoridad dentro de una resolución de juicio de amparo. O sea, podríamos tomarlo como ejemplo, pues. Entonces, es lo que realmente ordenó la sala superior es repongan el proceso electoral, pero para poder reponer ese proceso electoral tiene que ser en igual de condiciones y circunstancias. O
Entonces no podemos permitir que las coaliciones se rompan, no podemos permitir que contiendan otros candidatos, no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque entonces los candidatos o las fuerzas políticas que no tienen de otra, están compitiendo en circunstancias distintas en contra de sus contrincantes, y eso es sumamente injusto. Se vería una injusticia que transgrediría los derechos político-electorales tanto de los candidatos como de las instituciones políticas. Entonces hay que proteger mucho esos derechos a la hora de reponer este proceso. Parte de esa protección conlleva en que ese proceso se libre de la misma forma que se libró el 1 de octubre. Entonces, hasta ahí, esta decisión de la sala regional, es decir, quieren que ir en coalición, quieren que ir con el mismo candidato, es la decisión correcta. Entonces tampoco sería procedente esta coalición que ahora pretenden realizar PRI y Por supuesto que no. Preguntarle en tema de seguridad, en las últimas horas ha circulado un video en redes sociales donde elementos de fuerza civil atentan contra algunos ciudadanos, incluso pues se ve donde encañonan con un arma de fuego. ¿Qué opinión tiene al respecto, toda vez que pues incluso se hablaba de utilizar la fuerza letal en el estado? Entonces ahí no estaría... No he visto ese video, ahorita si quieres me lo compartes para ver realmente el tema, pero no... Pero es justificable que ellos utilicen la fuerza. Es que depende, o sea, no sé si ese video empezó justo a partir de que nos están encañonando, y si tenemos antes una situación donde la gente hizo algo para poder provocar a las fuerzas a tomar esa reacción. Si la reacción fue sin una provocación genuina, obviamente se está hablando de un abuso de autoridad y una intimidación exagerada por parte de las fuerzas policiales. Pero hay que también sopesar y verlo con toda claridad cuál fue realmente el motivo de cuáles las fuerzas civiles están actuando de esa manera. Si es simplemente por capricho, por supuesto que está mal y debería ser sancionado. Pero si es una reacción justificada, pues es también para salvaguardar no solamente la protección del ciudadano, sino también la integridad de nuestros cuerpos policíacos. Recordemos ahorita que también todas nuestras fuerzas policíacas están con los nervios de punta. Tenemos una grave situación de atentados y de violencia en contra de nuestras fuerzas policíacas. Entonces no podemos tampoco permitir que este tipo de cosas se nos salgan de control. Tanto las reacciones que la policía debe de tener y debe de evitar, como las conductas que el ciudadano también debe de todo momento cuidar y evitar. Preguntarle también por el tema de que pues, se ha hablado en los últimos días sobre el tema del Chapo, que pues incluso ha creado ha hecho que el país sea unido de corrupción. Pues es lamentable cuando la dignidad, la voluntad y la integridad de la gente está en peligro. Esas cosas no deben de tener precio. Prácticamente sucede. Esas cosas son parte de la vida de una persona. Se está poniendo a la venta la vida de una persona por algo tan barato como es el dinero. Esas cosas no tienen precio. Entonces, sobre todo esta gente que tiene principalmente la función de cuidarnos a todos, de evitar que estas situaciones sucedan, si son las primeras en caer, estamos cayendo entonces en una podredumbre del tejido social, empezando por nuestras fuerzas. Es también importante recalcar que muchas de estas personas ya están vulnerabilidades con la mitad del principio de plata o plomo, que tantas veces ha hecho daño y tantas veces ha desintegrado con las policíacas, es algo que preocupa mucho, y esperemos que la prioridad de nuestro Estado sea, pues más allá de la del país, obviamente la del país, pero mínimo aquí en el Estado, sea proteger íntegramente a nuestras fuerzas policiales y a sus familias, para que no se vean en la necesidad de tener que caer en ese tipo de tentaciones, que puedan con mucho orgullo decir